Identidades. Bienvenidos a un programa más de Identidades, que es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Y contamos hoy con la presencia del doctor Raúl Eduardo González. Él es doctor en letras y es catedrático de la Escuela de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en este sitio tan majestuoso. Claro. y aquí con ustedes. Bueno, para que el público tenga una idea, nos encontramos en la sala de lectura de la biblioteca Bosch Vargas Lugo, que está alojada en el Centro Cultural Clavijero. Y bueno, hoy con Raúl Eduardo vamos a conversar un poco de música. Él es especialista, pero también incluso, bueno, él mismo tiene a la práctica, ¿no? Un grupo, ¿cómo lo podemos llamar? Pues es un trío en realidad, porque somos 3 integrantes, se llama La Fronda de Marcia. Y bueno, tocamos principalmente música de tierra caliente, aunque hemos tenido la oportunidad de tocar otros géneros musicales. Y bueno, para mí es una maravilla eso, ¿no? Poder estudiar las expresiones lírico-musicales de nuestro país y de Michoacán en particular, y además poder ejecutarlas, ¿no? Cantar también. Bueno, componer cuando se puede, principalmente balonas. Claro, sí, no, son gemelas, ya los tendrán que escuchar algún día. Y antes de entrar al aire, platicábamos con Raúl Eduardo un tema que es importante y todavía con alguna vigencia en la actualidad, que es el corrido, que nace en la Revolución Mexicana. Pues no precisamente, fíjate que esto es algo muy interesante porque se considera eso, ¿no? Que el corrido es propiamente revolucionario, y no es así en realidad, porque ya desde antes del estallido revolucionario existían corridos como tales en distintas regiones de nuestro país. Tenemos que situarnos un poco en la perspectiva del siglo XIX, creo, en este país netamente rural, pues con un analfabetismo enorme, este país que era pues en realidad mucho más diverso en cierto sentido que el país que vivimos ahora, hablando de las culturas regionales, de las distintas lenguas indígenas. Y en ese contexto, las manifestaciones lírico-musicales tenían una relevancia muy muy grande que me parece que hoy por hoy no llegamos a entender a cabalidad. La gente, para escuchar música pues tenía que acudir a donde la música se tocara, no había medios para grabarla y reproducirla a posteriori, no había radio tampoco, ¿no? La radio se popularizó a finales de los años 20, ya del siglo pasado, y bueno, pues había mucha gente, ¿no? Sobre todo hablando en ese contexto rural, que no podía acudir a un teatro, a un circo, ¿no? A uno de estos espacios donde se ejecutaba la música. Entonces había mucha gente que cantaba, el acercamiento con las canciones tenía que ser de viva voz, ¿no? Igual que pasa hasta nuestros días, mucha gente cantaba durante el trabajo, y también en el tiempo libre pues se cantaba al final del día, o en una fiesta, ¿no? Se cantaba mucho. En ocasiones especiales pues había conjuntos profesionales o semiprofesionales que llevaban la música. Tú sabes también de, por ejemplo, los payasos de verso, los juglares, los titiriteros, pues muchas veces recorrían el país o las regiones y llevaban por distintos lugares la música. Exactamente, y fíjate que esto es bien interesante porque desde la época medieval, ¿no? Desde los juglares habían tenido esa función, y también es muy interesante esto que comentas sobre el corrido, que muchos tenemos la idea, ¿no? De que empieza con la Revolución Mexicana, sin embargo es anterior. El corrido siempre recoge como historias de hechos, de personas, ¿o tú cómo lo ves? Digamos que el término corrido se empezó a emplear por ahí en el filo del siglo XVIII-XIX. Nos viene de España, ¿no? Aparentemente de Andalucía. Mira. Esto nos lo dice pues el gran estudioso del folclore mexicano y del corrido en particular, que fue Vicente T. Mendoza, ¿no? Folclorista poblano que pues hizo grandes aportaciones al estudio de nuestra música tradicional. Y bueno, el corrido tiene una beta muy importante, una raíz muy importante en el romance español. Y bueno, es que se conecta obviamente con la juglaría, y el romance en principio cumple la función de contar historias, ¿no? Historias que tienen que ver con tragedias, historias de carácter amoroso también, de carácter histórico. Y en nuestro país, a lo largo del siglo XIX, se consolidaría este género del corrido, que ya para, digamos, el último tercio del siglo
del siglo XIX, ya va a estar muy perfilado en distintas regiones, como la Ciudad de México, el Bajío, el sur, la región conocida como el sur en el estado de Morelos y el estado de Guerrero, la cuenca del río Balsas, hasta Michoacán. Había formas ya de corrido o formas de canción narrativa, lírico-narrativa ya muy establecidas, y en algunas regiones ya se le llamaba propiamente corrido. Prototípicamente, el corrido pues es un tipo de canción que, insisto, todo esto es prototípico, ¿no? Que no se baila, que nos cuenta una historia, por lo general no una gran historia, sino un episodio histórico. Muchas veces está ligado o con mucha frecuencia está ligado a un personaje, que puede ser un personaje histórico o bien puede ser lo que se llama un personaje novelesco. No necesariamente los personajes de los corridos son personas que han existido. La música suele ser sencilla, la melodía suele ser sencilla, se puede cantar con un acompañamiento de guitarra, de vihuela, de arpa, no requiere así una gran instrumentación ni mucho menos. Se puede cantar a capela, por supuesto, también un corrido, y prototípicamente está constituido por versos octosílabos. Lo más común, ¿no? Sobre todo si hablamos de aquellos viejos corridos, cuartetas de versos octosílabos, y pues ahí hay una gran variedad, hay muchas formas distintas, ¿no? Regionales. Hay corridos que tienen sextillas de versos octosílabos, hay también corridos que tienen lo que se llaman estrofas de medidas, con versos de medidas desiguales, ¿no? Polimórficas, como, la más importante, la forma más importante, pues la bola suriana, justamente de esa región del estado de Morelos y el estado de México y Guerrero, que tiene su complejidad, ¿no? Porque es una cuarteta que combina versos de 12 sílabas con versos octosílabos, que se llama canto, y otra cuarteta de octosílabos que se llama descante. Por ejemplo, ¿por qué consideras tú que mucha gente creemos que el corrido se origina en la Revolución Mexicana? O sea, ¿ahí hay un boom del corrido? ¿Es por ese hecho? Justamente. Digamos que la revolución fue un hecho muy, muy importante, ¿no? Histórico, no te lo tengo que decirte, ni tampoco al auditorio, pero el corrido justamente servía para hablar de hechos que conmovían a la gente, ¿no? Asesinatos, por ejemplo, descarrilamientos, ¿no? Tragedias, por así decir, hechos históricos importantes que rompían con la cotidianidad. Y la revolución, no hay que decirlo, tuvo toda una serie de acontecimientos que a lo largo de más de una década, y si hablamos también de la rebelión cristera, claro, a lo largo de más de 2 décadas, rompieron con la cotidianidad de la gente. Entonces hubo, como bien lo dijiste, un auge del corrido durante la revolución de manera muy diversa. Hubo muchos corridos en la Ciudad de México porque ahí había imprentas importantes, la más conocida y recordada la de Antonio Vanegas Arroyo, que imprimió muchos corridos, después la imprenta de Eduardo Guerrero, que también imprimió corridos, y bueno, hubo muchas maneras en que los corridos y las canciones, porque en la revolución no solo fueron los corridos, solo fueron estos corridos como la toma de Zacatecas o el corrido de los hermanos Cerdán, ¿no? Aquí en Michoacán, por ejemplo, los corridos de la toma de Morelia, ¿no? Tú sabes mejor que yo las fechas, pero hubo no solo corridos ligados a hechos de armas, también, por ejemplo, las facciones revolucionarias tomaban canciones que se cantaban a sí mismo, canciones líricas que hoy también mucha gente las llama corridos, aunque no nos cuentan historias, como pues la Valentina, la Rielera, y la más importante probablemente, pues la Delita, que era como el himno villista. ¿Algo que quieras agregar, Raúl, Eduardo, para nuestro público? Pues yo creo que es muy importante señalar que además de ese gran auge que tuvo el corrido, en el caso de Michoacán, pues durante la revolución y en los años posteriores, quizá sea más importante el corrido ya de la rebelión cristera que el propiamente revolucionario en nuestro estado. Es muy importante el corrido porque el estado postrevolucionario, estado digamos que se institucionaliza, va a tomar el corrido como un elemento cultural muy importante también para legitimarse. Y por otro lado, el cine, la fonografía, van a tomar el corrido también como un elemento cultural que ya había probado su efectividad comunicativa. Okay. Y entonces tenemos toda una serie de películas, por ejemplo, que parten de corridos. Claro. Entonces hay que pensar que por todo esto, tanto por el auge revolucionario como por esa manera como el corrido ha cifrado a la revolución y al estado postrevolucionario en los años posteriores y a la identidad mexicana, por así decirlo, se relaciona íntimamente al género con la revolución, pero tanto antes de la revolución como después de la revolución, el corrido nos ha
contado historias en un trayecto ya de más de 150 años. Claro, pues bueno, tenemos que continuar esa plática que está muy interesante, pero habrá un segundo episodio y pues invitamos a todo el público a seguirnos en este segmento de Identidad. Pues muchas gracias, Raúl Eduardo. Muchas gracias, Sofía. Michoacán, honestidad y trabajo.